Hola, soy José Omar Tinajero Morales y hoy vamos a hablar sobre los dominicos en Tepetlauctoc. Espero que sea de tu agrado. Muchas gracias. Tenemos elementos sumamente interesantes, sumamente brillantes, que hacen de Tepetlauctoc no solamente un lugar importante en lo que es la Nueva España o el Imperio Español, sino incluso a nivel mundial. Tepetlauctoc es la cuna de los dominicos en México, porque en el año de 1527 se creó la primera vicaría y doctrina dominica en la Nueva España. Es decir, fue el primer lugar que tuvieron los dominicos ya para evangelizar propiamente a los indígenas. Y a partir de ahí, Fray Domingo de Betanzos, que es el fundador de la provincia de Santiago de México y de los dominicos mexicanos, se establece precisamente en Tepetlauctoc y nombra como patrona a Santa María Magdalena, de la cual él era muy devoto. Y Tepetlauctoc se convierte en un foco de irradiación del Evangelio, y a la vez es un punto clave dentro de la provincia de Santiago de México, y a la vez desde el punto de vista geográfico juega un papel clave en la conexión entre México y Veracruz, y a la vez irá formando parte de las rutas que van a ir posteriormente hacia lo que es la región Chalca, a lo que vienen siendo los conventos del actual estado de Morelos, de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, hasta llegar a Guatemala. Fray Domingo de Betanzos logra en el año de 1532 la creación de la provincia de Santiago de México, pero también logra del Papa Clemente VII que la doctrina de Tepetlauctoc fuera elevada a casa de recolección, es decir, que en ella se pudiera llevar una vida más austera, con mayor pobreza, con mayor penitencia que en el resto de la provincia, por lo cual se convierte a la vez en un lugar sumamente estratégico, de tal manera que el padre Burgoa señala que el cuarto convento en importancia que tenían los dominicos era precisamente el de Tepetlauctoc, solamente debajo del de México, del de Oaxaca y el de Puebla. Y a la vez lo pone como uno de esos 7 conventos a partir de los cuales se empieza la irradiación de la Buena Nueva a lo largo de la Nueva España. Fray Domingo de Betanzos nos deja el eremitorio de Tepetlauctoc, nos deja el convento y todas sus enseñanzas y sus aportaciones. Y aquí cabe destacar un punto sumamente importante, no solo para la historia local, sino incluso para la historia mundial. Fray Domingo de Betanzos necesitaba de un libro que sirviera de formación a los frailes, que les enseñara las virtudes, y en ese sentido le pide a Fray Juan de la Magdalena, uno de sus discípulos más cercanos, que en el convento de Tepetlauctoc realice la traducción de la Santa Escala, que haga la traducción del latín al castellano, en el año de 1536. Y ya con la traducción en mano, se lleva a la Ciudad de México para que en 1537 se publique el primer libro en América. Para que se pueda entender lo relevante de esta aportación, hay que entender que la imprenta es más o menos el equivalente a lo que hoy representa Internet. Es decir, una revolución en la tecnología, en la comunicación, en la difusión de conocimientos y de enseñanza. Simplemente por este hecho, Tepetlauctoc merecería ser patrimonio cultural de la humanidad. Pero no es solamente este dato por el cual tendría esos méritos. También Fray Domingo de Betanzos estructura precisamente la provincia y se empiezan a establecer una serie de conventos, de tal manera que actualmente, con la tecnología que contamos, de la
por ejemplo, de los GPS, de los mapas satelitales, los sistemas de información geográfica, se puede observar que junto con la propuesta de Fray Domingo de Betanzos y de Fray Vicente de Santa María, se establecen una serie de conventos estratégicos de influencia regional, entre los cuales está precisamente el de Tepetlaustoc, y entre ellos una serie de rutas, de corredores que Robert Ricard llama misiones de enlace. De manera que, por ejemplo, se podía hacer un recorrido desde Tepetlaustoc hasta Chiapas, de manera que los frailes pudieran salir en la mañana de alguno de estos conventos y llegar en la tarde o noche al siguiente. Es decir, están localizados aproximadamente a unos 10 o 14 kilómetros de distancia entre uno y otro. Y es importante aclarar que en esa época los frailes dominicos, que traían toda esta filosofía de la reforma de costumbres, en la cual se caracterizaban por una pobreza austera, no podían usar para transportarse caballos. Todo su forma de transportarse solamente era a pie. Los dominicos nos dejan importantes monumentos. Por ejemplo, en el convento, en el claustro, existen una serie de pinturas murales del siglo XVI, en las cuales se conjunta por un lado la influencia de Durero a partir de sus grabados, y por otro lado el estilo y el trabajo de los indígenas. Es decir, los frailes se dan cuenta de que los indígenas de Tepetlaustoc, en concreto los tlacuilos, eran expertos en el arte de pintar y pasan esas técnicas del códice al mural. De tal suerte que Tepetlaustoc es también cuna del muralismo mexicano. Hay que recordar que México se ha caracterizado incluso desde la época prehispánica por ser un pueblo que ha aportado mucho al muralismo a nivel mundial. Ahora es importante señalar que no solamente Fray Domingo de Betanzos fue el único dominico importante o famoso en Tepetlaustoc, no. Afortunadamente llegaron muchos dominicos de primera importancia a Tepetlaustoc que hicieron importantes contribuciones. Por ejemplo, estuvo Fray Domingo de la Anunciación, que fue el gran nahuatlato de la provincia de Santiago de México, que dejó varias doctrinas en náhuatl y castellano, y que precisamente él aprendió el náhuatl en Tepetlaustoc. Tenemos también a Fray Bartolomé de Ledesma, que fue un teólogo muy importante, consejero de Montúfar, y que a la vez escribió una obra que se llamó Suma de Moral. También están, por ejemplo, Fray Vicente de las Casas, Fray Andrés de Moguer, que fueron colaboradores muy cercanos del padre de Betanzos y a la vez cronistas de la provincia de Santiago de México. Estuvo Fray Bartolomé de las Casas en el año de 1538, que fue el gran defensor de los indígenas y que llegó a ser obispo de Chiapas, y que actualmente se inició su proceso de beatificación. Fray Juan de la Magdalena, del cual ya hablamos y que fue el que realizó la traducción del primer libro en América. El culto de San Sebastián surge a finales del siglo XVII, para ser más precisos, en el año de 1695. Cuenta la leyenda que llegó un grupo de arrieros a Tepetlaustoc y se alojaron en los mesones. Al día siguiente, ya cuando se retiraban, uno de ellos no podía lograr que la mula que traía una caja avanzara. Al verse desesperado, ya que sus compañeros se habían adelantado significativamente, optó por encargar la caja, prometiendo regresar. Pasó el tiempo y ya nunca volvió, por lo cual las autoridades optaron por abrir la caja y se dieron cuenta que era una hermosa imagen de San Sebastián. A partir de ahí, el fraile dominico Fray Antonio de Pastrana mandó a construir la capilla de San Sebastián en el año de 1703.
Se aprovechó la organización de los gremios, es decir, de las actividades económicas que existían en Tepetlaustoc, como la arriería, los tlachiqueros, los gañanes, etcétera, para organizar la fiesta y constituir las mayordomías. Por lo tanto, la fiesta de Tepetlaustoc tiene su origen en la etapa novohispana, tanto en sus mayordomías como en las danzas. Por ejemplo, una de ellas fue la de los Santiagos, que desafortunadamente ha desaparecido, en la cual se muestra precisamente la lucha entre los moros contra los cristianos, en la cual salen victoriosos los cristianos encabezados por el apóstol Santiago. A manera de conclusión, podemos decir que los dominicos hicieron importantes contribuciones tanto en aspectos culturales, sociales y religiosos, que llevaron a Tepetlaustoc a un momento de gran brillantez, no solo a un nivel local o regional, sino incluso a un nivel mundial. Muchas gracias.